Si hay un ejemplo de manipulación de hecho histórico contemporáneo, ese es el 28F, institucionalmente proclamado como Día de Andalucía, y en el que se conmemora el referéndum que nos permitió el acceso a la autonomía como nacionalidad histórica. En aquella consulta, 118.186 almerienses dijeron sí a la vía del artículo 151 para alcanzar la autonomía plena de modo inmediato, o lo que es lo mismo, el 83% de los votantes, por encima de Jaén y muy cerca de la media andaluza. 11.092 almerienses respondieron que no. ¿Pero qué es lo que se preguntó? Ojito a la pregunta. ¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de la tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo? Esa fue la pregunta. Y a eso es a lo que se respondió. Pero las condiciones legales pactadas por la UCD y por el PSOE contra las aspiraciones andaluzas obligaban a que toda nuestra tierra, insisto, toda junta, no cada una de las 8 provincias por separado, para que toda Andalucía lograra ese derecho, los síes debían sumar mayoría absoluta sobre el censo electoral en cada una de las circunscripciones. Y eso, por muy poco, no ocurrió en Almería. Como en otras ocasiones he comentado las razones que hubo detrás de aquella situación, no me voy a detener en este tema, pero solamente quiero dejar claro la falsedad de 2 afirmaciones que se hacen en una única frase relativa a aquello. Verán, hay quien dice que Almería dijo no a estar en Andalucía. Pues difícilmente pudo responder Almería a algo que no se le preguntó. Ya han escuchado la preguntita de Marra. Es que además Almería dijo alto y claro que sí. 10 veces más sí que no es. Está claro cuál era la voluntad mayoritaria de los almerienses. Los almerienses, como el resto de los andaluces, querían para Andalucía autonomía plena, ya, de modo inmediato y como nacionalidad histórica. Es verdad que en Almería no se cumplió el requisito exigido por la ley, pero evidentemente la mayoría dijo que sí. Por lo tanto, no dijo que no. Pero aquel fue el segundo sí que dio Almería al proceso autonómico andaluz, ya que el primero se produjo también por otra exigencia legal, la de la ley orgánica que reguló este tipo de consulta, y a la que, vaya por Dios, solamente se tuvo que someter Andalucía, ya que a las demás únicamente se les pidió que ratificaran sus propios estatutos de autonomía. Eso fue lo único que tuvieron que hacer. Nosotros tuvimos el acceso y el estatuto. Y el acceso con esas condiciones que les he indicado y otras de las que vamos a hablar. Y eso fue lo que se votó. Sin embargo, para el estatuto, a las otras comunidades autónomas únicamente se les exigió que los síes fueran más que los noes y punto, considerando el conjunto de la entonces región que pasaba a ser comunidad autónoma como un único cuerpo, una única circunscripción, no 8. Bueno, pero por cierto, ¿y qué pasó con el Estatuto de Autonomía en Almería? Bueno, ya he comentado cuál fue la petición. Bien, pero ¿y el estatuto? El estatuto, lógicamente, superó con creces en toda Andalucía los síes a los noes, pero ¿cómo quedó en Almería? Hombre, pues en Almería dijeron que sí al Estatuto de Autonomía 109.426 almerienses, es decir, el 86% de los votantes, y 12.228 dijeron que no. Esos son los datos, esas son las cifras.
Pero ese fue el segundo sí, el del referéndum. ¿Y cuál fue el primero? Pues el primero devino precisamente de las exigencias de esa ley orgánica para plantear la petición del referéndum. Verán, en el artículo 8 se decía que la iniciativa autonómica deberá acreditarse mediante elevación al gobierno de los acuerdos de las diputaciones o de los órganos interinsulares correspondientes y de las 3/4 partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que represente al menos la mayoría del censo electoral en cada una de ellas. Ya digo que a esto no se sometió nadie, nada más que Andalucía. Bien, volvamos al caso almeriense. ¿Qué pasó aquí? ¿Cumplimos los requisitos? Bueno, pues aquí la Diputación lo pidió. Pero recordemos antes que ya el 4 de diciembre del 77, la verdiblanca colgaba del balcón principal de la Diputación Provincial, incluso cuando todavía no era la enseña oficial de Andalucía. Pero ahí estuvo el 4 de diciembre. Pues bien, ya les digo que no solo lo pidió la Diputación, lo respaldaron en pleno el 92% de los ayuntamientos, la misma proporción que en Málaga. Eso suponía el 95% del censo electoral provincial, una cifra similar a la de Huelva, y el 96% de la población de derecho, igual que en Granada. Es evidente que de largo la provincia de Almería superó los requisitos legales en tan altas proporciones como otros territorios andaluces. Y no fueron más porque aquí la UCD tenía mucha presencia. Incluso así, hubo municipios con mayoría absoluta de la UCD que apoyaron la petición del referéndum en contra del criterio de la UCD a nivel estatal. Y se da la circunstancia que aquellos ayuntamientos donde no llegó a tramitarse, a pedirse, o no consta que pidieran el referéndum, eran ayuntamientos siempre con mayoría absoluta de la UCD. El tercer sí que dio Almería en aquella fecha al proceso autonómico andaluz también derivó de las circunstancias en que se desarrolló todo. No voy a entrar en detallar mucho las negociaciones del desbloqueo autonómico, pero sí en un detalle. El bloqueo se produjo precisamente porque el proceso estuvo plagado de trampas tendidas por la UCD y por el Partido Socialista. Esas trampas suponían algo tan increíble como lo que ocurrió, y es decir, que la inmensa mayoría de los andaluces, almerienses incluidos, querían la autonomía para Andalucía como nacionalidad histórica. Pero al no cumplirse en una de las provincias, Almería, el requisito legal de que los síes fueran mayoría absoluta sobre el censo electoral, no Almería, toda Andalucía se quedaba sin autonomía. Insisto, el resultado de Almería no afectaba solo a Almería, afectaba al conjunto de Andalucía. Y además era un resultado paradójico, porque resulta que los síes eran más que los noes en Almería, los síes eran más que los noes en el conjunto de Andalucía, pero, vaya por Dios, ganaban los noes. Eso bloqueó la situación y, como digo, no voy a entrar en muchos detalles de aquello, pero basta con contar el final. ¿Por qué el tercer sí de Almería? Bueno, el tercer sí vino porque los andalucistas de Rojas Marcos encontraron una vía de solución. Eso llevó mucho tiempo de negociación.
Y al final, el desgaste de la UCD por un lado, la habilidad del Partido Socialista por otro, pues lograron que la idea que promovieron los andalucistas incluso acabara volviéndose contra ellos. Pero vamos al dato. El dato es que a los andalucistas se les ocurre que podría ser de aplicación el artículo 144 de la Constitución. Para este tipo de situaciones, era una situación en la que, por interés general, se podía sustituir esa petición de referéndum para la autonomía. Todas esas condiciones que se habían puesto se podían sustituir si lo pedían los parlamentarios de ese territorio que iba a acceder a la autonomía. Y como evidentemente el bloqueo de la autonomía andaluza se había convertido en un problema de interés general, en un problema de Estado, la aplicación de ese artículo 144 era perfectamente comprensible. Y entonces los diputados y los senadores de la UCD y del PSOE por Almería pidieron que se sustituyera ese referéndum por su petición. Pero ese referéndum dio una mayoría de 10 veces más si es que no es. Por lo tanto, la petición que hicieron estos diputados y senadores no iban contra los intereses o la voluntad mayoritaria de los almerienses. Iba sencillamente a dar respuesta a la voluntad mayoritaria de los almerienses, que como decimos, pidieron en un 90 y tantos por ciento, el 92, 95, 96%, el referéndum, ayuntamiento, electores y población general, que luego el 28 de febrero también dejaron claramente que querían la autonomía, pues iban estos diputados y senadores a responder a esa demanda que habían hecho los almerienses y provocar así el desbloqueo de una situación a la que solamente las trampas de algunos politiquillos nos quisieron llevar. Unas trampas que nos metieron en un callejón sin salida del que solamente pudimos ver la luz gracias a que siempre hay algunas personas que logran encontrar ese camino. En definitiva, lo único que se hizo fue responder a lo que en las urnas y de modo reiterado habían pedido los almerienses. Los números están ahí, solamente hay que consultarlos, para saber qué se preguntó y qué respondieron los almerienses. No una vez, 3.